Javier, una de las cosas que, escuchando a Dariela hablar, que se habla en América Latina es, digamos, la falta de apoyo que se le ha dado, hasta cierto punto, a la oposición dentro de Venezuela, por los líderes en esos países, por los presidentes. Le han dado un espaldarazo al presidente Nicolás Maduro, pero es claro que fue elegido democráticamente y es constitucionalmente el presidente del país. Entonces, ¿cómo deja eso a la oposición? Vemos a una María Corina Machado que intenta ir a la Organización de Estados Americanos, que se trasladó a Brasil, habló ante el Senado. ¿Qué les queda? Mire, algo que es muy importante recalcar es que, de nuevo, Venezuela objetivamente no es un Estado democrático en la medida que sus elecciones no fueron libres y justas. El artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana establece que las elecciones deben ser libres, justas, de voto universal, etcétera. La oposición venezolana en estos momentos está lo que se llama en Estados Unidos disenfranchised, es decir, no tiene realmente derecho a participar en los asuntos públicos. ¿Por qué? Porque uno tiene miedo ya de votar, en general hay un temor porque hay represalias concretas para quienes votan contra el gobierno, es decir, no hay un solo funcionario opositor en las instituciones de gobierno que pueda hacerlo abiertamente. Número uno, entonces no es libre, no son justas por todo el ventajismo de parte del gobierno en la manera en que se dieron las elecciones. ¿Por qué recalco tanto esto? Porque no tenemos que olvidarnos que tanto la dictadura cubana, el gobierno dictatorial cubano, como la dictadura de Corea del Norte tienen elecciones periódicas. Lo que pasa es que esas son elecciones periódicas donde hay un solo partido que se presenta a las elecciones, como el Partido Comunista en Cuba, en Corea del Norte, en China, y que es elegido por el 97% de la población. Entonces, si ese argumento se lo lleva, se lo continúa haciendo, entonces, claro, América Latina puede decir, claro, no, es que nosotros no criticamos a Fidel Castro porque él es un presidente democrático y es la legítima autoridad. No, no es ni legítimo ni democrático. Las voces disidentes en ese país van presas. Entonces, lo mismo es lo que se trata de denunciar y de evitar en América Latina. Ahora voy y explico, yo creo que lo que es históricamente el motivo de esto. Déjame interrumpirte, disculpa, Javier. Robert, si vamos a ver en el caso específico de Venezuela, hablamos al principio del segmento de la posibilidad de que el Vaticano, el propio secretario de Estado del Vaticano ya hizo mención al presidente Maduro en uno de sus discursos, podría ser mediador entre ambas partes, ya ha dicho el presidente de la MUD, de la Mesa de la Unidad Democrática, que está dispuesto a aceptar al Vaticano, si fuera posible, ser mediador. No aceptaron a UNASUR. ¿Sería eso una salida? Mire, esto ya se ha visto anteriormente, han habido organizaciones que han intentado establecer el orden o por lo menos entablar un diálogo. El mismo gobierno lo ha hecho. Maduro a comienzos de año, si mal no recuerdo, llamó a los miembros de la oposición a sentarse a la mesa y encontrar un tipo de reconciliación. Sin embargo, la postura que adoptó Maduro en ese entonces es: ustedes están bienvenidos a mi casa, a mi palacio, pero bajo ciertas condiciones, bajo mis condiciones. Entonces ya estaba por sentado lo que Maduro quería. Simplemente podemos entrar en un diálogo, pero a la final se va a hacer lo que yo diga. Yo creo que lo más importante aquí es el concepto de democracia que el mismo Maduro ha entablado en el artículo del New York Times, y yo creo que eso va a ser una variante en cómo se maneja la crisis, porque dice Maduro que en ese artículo que el modelo de democracia en Venezuela es un modelo envidiable, es un modelo a seguir. Pero yo creo que el concepto de democracia no se detiene solamente en los votos. Sí, el presidente ganó en un margen bastante estrecho y muy cuestionado además, pero ahí no se detiene la democracia. Estamos hablando de que las entidades en Venezuela, los entes gubernamentales en Venezuela han sido completamente vulnerables. El Tribunal Superior de Justicia, que está a favor del gobierno, estamos hablando del Partido Legislador. Yo creo que si las bases de una república se ven laceradas de la manera en como ha pasado en Venezuela, incluso el cuarto poder, pues entonces no sé qué se puede, en ese caso, no sé qué se puede decir, ¿no? Justamente hablando del cuarto poder, Dariela, ¿cómo interpretas tú ese editorial del New York Times por Nicolás Maduro? No son palabras nuevas, que quiera
que haga o que surte efecto la diplomacia y el diálogo entre ambas partes en Venezuela. Ya vimos respuestas al otro día, cartas editoriales por líderes de la oposición, hablando, por ejemplo, de una devaluación que no había podido esta revolución eliminar la pobreza en el país. Creo que ahora el salario mínimo es de como $60 al mes. Eso se cataloga como pobreza, ¿no? En la línea de pobreza, debajo de la línea de pobreza. ¿Tú qué piensas, Ariela? Sí, ese editorial del New York Times de Nicolás Maduro fue muy interesante, evidentemente, pues veíamos que él intentaba presentar la mejor cara del país, que mencionaba varias veces la palabra democracia. Sin embargo, Patricia, ahí a mí me gustaría retomar los puntos de Javier y de Robert. La democracia no es solamente elecciones, esa es una manera sobresimplificada de verlo. La democracia es independencia de poderes, que realmente hay un Estado de Derecho en donde la ley se cumpla, y no se cumpla porque tú eres chavista o eres de oposición, sino porque hay unas reglas que independientemente de lo que pase se tienen que cumplir. Una democracia en donde en donde gobierne la mayoría, pero respetando los derechos de la minoría. Y esas cosas no están ocurriendo en Venezuela. Yo creo que un punto muy importante de qué debería pasar con estas protestas es la renovación del Consejo Nacional Electoral, del CNE, porque la verdad es que es una institución que no garantiza la confiabilidad total de que los resultados que hay allí, y además, o sea, que el proceso electoral, que la campaña de ambas partes ha sido igual, que el financiamiento de ambas partes, digamos, no tiene fondos públicos por detrás. Todo eso es muy importante. Y con respecto digamos, a la posición que quiere mantener el gobierno de Nicolás Maduro en la comunidad internacional, yo diría, y esto es un mensaje especialmente para los gobiernos de América Latina. Lamentablemente parece que seguimos viviendo las consecuencias de la polarización de la Guerra Fría. Muchos gobiernos, por considerarse de izquierda, que valga la redundancia, hay muchas versiones de gobiernos de izquierda, como también hay de derecha, se solidarizaron automáticamente con el gobierno de Nicolás Maduro, sin antes tomar en cuenta que más allá de las etiquetas de derecha e izquierda, que son posiciones en lo social o en lo político, hay un tema de que si un gobierno puede ser autoritario o democrático, y que se supone que todas las luchas que hemos tenido en la región deberían sumar a la constitución de una región más democrática y más participativa. Entonces, pues yo creo que un poco ese es el llamado. Desde el punto de vista como periodista, yo diría, cuando tiene que haber censura en un país para que solo salga la versión que el gobierno de ese país quiere que salga, pues realmente no tenemos un gobierno democrático. Y ya para finalizar y brevemente, Javier, tenemos 30 segundos para ti. Robert, ¿qué nos puedes decir ahora? ¿Cómo ven el futuro de Venezuela? Es claro que ambas partes están buscando una salida pacífica y democrática. Mire, yo creo que primero adhiero completamente a las palabras de mi colega, es exactamente esa la situación. Lastimosamente en América Latina, la izquierda esta que fue reprimida por las dictaduras anticomunistas, no aprendieron que las dictaduras comunistas eran igual de dictaduras que las anticomunistas, y quedaron con esta noción romántica de que Cuba es este país que es número 3 en este momento de acuerdo al Índice de Desarrollo Humano de la ONU en Salud y Educación, algo que la gente no se da cuenta del tema sistémico, que es falso. En un país donde, como dice mi colega, es imposible criticar al gobierno por las vías formales, ya sea de las instituciones del país o por la prensa, porque la cerraron la prensa y hay un solo periódico, es imposible decir que hay logros en lo social, porque no se los puede verificar. El gobierno comienza a mentir, la dictadura hace que se imponga su realidad propagandística, ¿no? Robert, brevemente, 30 segundos. UNASUR va a regresar el día 7 y 8 de abril. ¿Consideras que hay preocupación de los miembros de UNASUR con lo que está pasando en Venezuela? Por supuesto, siendo un miembro de la UNASUR, cuando hay este tipo de malestar social, pues obviamente que existe la preocupación. Yo lo único, y esta va a ser mi conclusión, hay que ir a la raíz de los problemas. El problema no es si se es del oficialismo o de la oposición. Mientras exista problemas sociales como la falta de la expresión, falta de las libertades civiles, falta de abastecimiento de los servicios básicos, va a haber problemas y va a haber una desestabilización social. Esto afecta, la inseguridad afecta tanto al chavista como al de la oposición. Los problemas son para todos. Y si esto no se arregla
en el fondo, como se dice, llegar al meollo del asunto, vamos a seguir con ese problema, quién sabe hasta cuándo. Bueno, muy bien, y queremos agradecer a nuestros invitados aquí en Washington, a Dariela Sosa aquí en Nueva York, en el estudio de La Voz de América, Javier Elaje y a Robert Valencia. Muchísimas gracias por haber participado. Y usted, si desea conocer más detalle de este y otro de los temas que tratamos aquí en Foro Interamericano, por favor, visiten. Hacemos una breve pausa y regresamos con más.